Amigos televidentes, y continuamos con el programa y le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes, ministra de la Salud. Gracias por estar con nosotros, doctora, y permitirnos conversar con usted esta mañana sobre aspectos que tienen que ver con el coronavirus, pero también con otros temas de salud. Doctora, recientemente ustedes dieron a conocer medidas de reforzamiento, ¿verdad? O recomendaciones que se daban a la población en general para continuar con la contención del coronavirus. Gracias. Yo, perdóneme, y quisiera hacer un comentario y que usted nos diera el dato real. Es decir, hemos observado, pues uno observa, ¿verdad?, que la tensión ha bajado, la gente se ha relajado un poco más, tal vez eso sí que hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de las recomendaciones, pero no es con la agresividad que se vivió, digamos, en algunos meses de este año, que fue tremendo. Igual ocurre en otros países, ¿verdad?, que miramos que la agresividad del virus ha disminuido, sin embargo hay rebrotes. En ese sentido, pues, ustedes consideraron oportuno en ese momento, hace poco, el reforzamiento, ¿no? Dar a conocer el reforzamiento de las medidas, doctora. Buenos días y discúlpeme que haya la interrumpido. Buenos días. Gracias, ¿no?, por la oportunidad de poder compartirnos la información que nosotros tenemos. Hasta la fecha, en el corte que nosotros finalizamos el día martes, tenemos como país a nivel nacional 4.424 casos reportados y recuperados 4.188. Eso es muy importante porque casi el 95% de los pacientes están recuperados. Esto significa que semanalmente se vienen presentando menos casos. Y eso es clave, y bien lo decía usted, que comparado con la etapa de mayo, junio, que fue la etapa compleja, no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial, pues realmente las condiciones epidemiológicas pues se encuentran en una estabilidad, pero claramente la misma OMS y la misma OPS establecen, ¿no?, que esta es una enfermedad que vamos a estar conviviendo con ella y que la mejor forma de poder enfrentarla mientras aparece una vacuna que también revisamos sea efectiva y sea segura, que son dos elementos clave, pues tenemos que fortalecer las medidas preventivas y por eso surge esta campaña nacional de continuar protegiéndonos contra el COVID-19. Y entonces se establecen un fortalecimiento de las recomendaciones que ya veníamos haciendo desde el inicio. O sea, no es que sea algo nuevo, sino que no dejemos de hacer esos hábitos buenos que ya habíamos fortalecido en los momentos un poco más difíciles de mayo-junio. Se mantuvo una campaña constante y permanente en cuanto a las medidas preventivas y en este momento es como una continuidad de reforzamiento, pero dirigido de manera específica, aunque algunas actividades se mantienen en todos los ámbitos, a las familias, a las actividades rutinarias que hacemos como familia o como personas individuales, que tiene que ver en las áreas de trabajo, en las áreas de estudio, en las actividades de las ferias de salud o ferias económicas que se desarrollan y que nosotros vamos a hacer nuestras compras, actividades específicas dirigidas para el adulto mayor, constituyéndose en este caso, y siempre lo hemos manejado como el grupo más vulnerable para tener complicaciones, por lo tanto es nuestra responsabilidad protegerlo. La familia juega un rol muy importante en cuidarse los diferentes miembros en sus diferentes ámbitos, ya sea trabajo, escuela o que salen a hacer sus compras en los supermercados, en los mercados. ¿Cuáles son las medidas que no debemos dejar de realizar para seguir cuidándonos nosotros y cuidar en casa a los adultos mayores o a las personas que independientemente de la edad tengan una condición de enfermedad de base que lo hace más vulnerable a tener la enfermedad y a tener complicaciones? Entonces, en ese ámbito, en desfiles, carnavales, actividades deportivas, es que se está trabajando el hecho de poder cumplir con las medidas claves para poder desarrollar ese control que hemos logrado hasta el día de hoy y que no tengamos una situación como está pasando en otros países de brotes que se están dando en diferentes lugares y que realmente pues nosotros estamos tratando de contener y asegurando, ¿no?, todas las acciones en coordinación con la comunidad organizada, que ese es un elemento clave y la base de nuestro modelo. Realmente creo que como ministerio solito, sin el trabajo coordinado como prioridad de nuestro gobierno con todas las instituciones y con la participación activa de la comunidad, es que hemos logrado tener esta condición epidemiológica en un nivel de control, pero que tenemos que continuar haciendo las medidas para mantenernos en ese nivel. Doctora, las presiones han disminuido en los centros hospitalarios, en los centros de salud, en los hospitales, ¿no?
definitivamente ha habido una disminución importante, se están presentando cuadros respiratorios de otro tipo porque estamos en una etapa que la lluvia, la humedad aseguran pues la producción normal que nosotros hemos tenido en estos periodos, pero no igual que el año anterior. Se están haciendo las pruebas, nosotros estamos realizando al 100% de los casos sospechosos que acuden a las unidades de salud y mantenemos una vigilancia activa en las unidades de salud de atención primaria a los cuadros respiratorios como está establecido para influenza y que han sido sitios centinelas en otros momentos para otro tipo de cuadros respiratorios y que se agregó ahora la búsqueda del COVID para mantener el conocimiento de lo que está aconteciendo y realmente la positividad está en un nivel de control. Las recomendaciones básicamente son las mismas, ¿no? Lavado de manos. Lavado de manos, pero un lavado de manos constante. Y usted me decía, con todo ese tiempo. Lo que pasa es que a veces uno ya se va aflojando, ¿no? Porque hemos visto que están los lavamanos en los lugares, ha habido un esfuerzo por ponerse, y lo vemos así en restaurantes, en comiderías, la gente hasta ha innovado. Cómo hacer un lavamanos con tanquecitos de agua y una serie de cosas, pero lo importante de eso es que cumplamos el mínimo de los 20 segundos y se haga con toda la técnica que se estuvo educando durante todo este proceso y que no olvidemos que esa es la base, o sea, el primer elemento es tener nuestras manos limpias, lo otro es no tocarse la cara si no estamos seguros que nuestras manos fueron lavadas con agua y jabón o por alguna circunstancia que no había accesible usamos la desinfección con alcohol. Entonces esto es muy importante, no tocarse la cara, ojos, nariz, boca, si no tenemos la seguridad de que nuestras manos están limpias. Importante siempre el guardar la distancia, así como estamos nosotros, de 1,5 metros a 2 metros en ambientes que no conocemos, porque es diferente. En la familia pues tratamos de mantener siempre el cuidado, pero en ambientes que son ajenos a nosotros, mantener esa distancia. Se recomienda prácticamente en todos los ámbitos que sean públicos, que haya cantidad de personas, usar la mascarilla. La única recomendación donde se dice se debe de usar es en las unidades de salud, porque realmente pues es importante que en un ambiente donde existen personas que pueden tener COVID, pero también tienen otros cuadros respiratorios o otros aspectos, sobre todo los adultos mayores, las embarazadas, los niños, es importante que lleven su mascarilla. No hay rechazo absoluto a una entrada de unidad de salud si no llevas tu mascarilla, pero siempre se hace la recomendación que en ese ámbito es importante que en el hospital, en el centro puesto pues las personas, el personal que lo tiene establecido para protegerse, que es un elemento clave, pero también las personas que asisten a sus consultas la usen. Eso es muy importante. Y continuamos con la medida más importante, que si tienen un cuadro respiratorio, no se queden en casa, sobre todo los adultos mayores, los niños, las embarazadas, para determinar si realmente es un caso sospechoso de COVID o es otro cuadro respiratorio de lo que se están presentando ahorita y asegurar su control, su muestra y su tratamiento según establece el diagnóstico clínico que hagan los médicos en las diferentes atenciones. Mantenemos en las unidades de salud de atención primaria el flujo de los cuadros respiratorios, o sea, no se mezclan. Si usted llega por hipertensión, diabetes, usted sigue un camino que no se tiene que cruzar con la parte de cuadro respiratorio, eso para continuar la atención adecuada y separar los ambientes de respiratorio con el resto de las atenciones. Y también en los hospitales, pues, aunque nunca se logró ampliar, que estaba ya definido como parte del plan de que se necesitaba más espacio, realmente ahora estamos reducidos a un mínimo de espacios para atender casos COVID con alguna complicación, pero siempre está el flujo también asegurado en los hospitales, que se entra por una vía y si es necesario pues hospitalizar a alguien sospechoso, pues entonces se cumple el hecho de que está en un espacio totalmente separado del resto de las atenciones que se brindan en el hospital, ya reducido prácticamente a un espacio muy pequeño, siempre manteniendo las camas en UCI porque no sabemos, una complicación va a necesitar una atención especializada con equipamiento y eso está asegurado, y una sala como de intermedios que podríamos decir nosotros, que son los cuadros que pueden ser positivos pero que no tienen afectaciones mayores. Entonces, y los otros que si tuviese alguna situación y están estables, pues como lo hemos hecho en otros momentos, el manejo en casa con todas las medidas preventivas, el manejo de los contactos y familiares, epidemiológicamente se mantiene de igual manera, porque esa es la única forma de cumplir las medidas preventivas y de atender y cumplir las medidas de atención que corresponden tanto a los pacientes como a los contactos en los diferentes ámbitos que las personas se encuentren. Doctora, a propósito de eso, los connacionales que han regresado al país tienen un control, ¿no?
Eso esa es la continúa, otra porque continúan parte. cada semana llegando, vienen de Panamá, vienen de otro lado. Esa es la parte también importante, que además de controlar lo que está a lo interno, se está llevando, y eso fue desde un inicio, Claro. el seguimiento de las personas que ingresan al país. Y en este caso se establece que las personas que ingresan, sean nacionales o sean extranjeros, porque han venido también de otro lado, cumplan con el requisito de que en las últimas 72 horas se han hecho una muestra de COVID que esté negativa. Eso es muy importante. Si la prueba se hizo 5 días antes de entrar al país, no entra. Tiene que ser en las últimas 72 horas antes de entrar al país. Y aún así, con prueba negativa, eso se reporta directamente a los SILAI que les corresponden y ellos dan el seguimiento también por 14 días a nivel de sus unidades y se recomienda el resguardo siempre para cualquier situación. Entonces, esta visita puede ser presencial o puede ser llamada telefónica para asegurar que en esos 14 días no desarrolle nada, independientemente de que la prueba, cuando él ingresa al país, sea negativa, para asegurar la captación oportuna de cualquier situación. Y esa no es un requisito que solamente está imponiendo Nicaragua. Muchos países están requiriendo eso. Muchos países establecen el hecho de que cuando ingreses a ellos, llegues con una prueba negativa. En el caso nuestro, nosotros establecemos que es PCR en tiempo real. La prueba que se establece, que es la que la OMS y la OPS ha establecido como la prueba clave o más importante. No se aceptan pruebas rápidas todavía porque no ha sido una recomendación. Están en procesos de estudios y veremos posteriormente qué se define. Pero en este caso, si vemos, hay un control al entrar y un control interno de las situaciones que se puedan presentar. Doctora, en esta temporada de invierno se incrementan los casos de ¿verdad? Comunes de padecimientos respiratorios, ¿no? Y ese es un indicador que siempre se dispara, ¿no? Así. Por la temporada. A pesar a que ha habido un incremento en esta etapa, no ha sido tan sustantivo como ha sido en otros años. Realmente nosotros llevamos la vigilancia centinela de influenza y está bastante baja la detección de este tipo de virus. Pero es importante que al hacer la vigilancia activa de los cuadros respiratorios no hemos detectado casos de COVID o de influenza en un incremento. Posiblemente sean otros virus los que están circulando, pero siempre las medidas preventivas. No, si yo estoy con un cuadro respiratorio, es mi responsabilidad. Y en el caso que nosotros recomendamos que en los niños pequeñitos no se usa mascarilla, pero sí ya en los niños mayores, hay que usar mascarilla para proteger al resto de la población y ahí vienen otras medidas que nosotros hacíamos énfasis. Si vos tosés o estornudás, siempre utilizar el ángulo del codo para no rociar, ¿no?, con nuestras secreciones a otras personas o también superficies que pueden quedar contaminadas. Lavarse siempre las manos es importante y es la clave de todo este proceso y acudir inmediatamente a la unidad de salud para que se pueda definir si es un cuadro sospechoso de COVID o es otro cuadro respiratorio y que lo que amerita es un tratamiento, ya sea por un cuadro viral o un cuadro bacteriano que se pueda haber agregado al viral. Entonces, el trabajo conjunto de mantener la vigilancia, el seguimiento y tratamiento del COVID no ha dejado que dejemos de hacer las otras cosas y eso es importante porque a la par de que se entienden los cuadros respiratorios, en esta etapa hay diarrea porque las moscas proliferan, se comienzan a incrementar las enfermedades transmitidas por vectores porque hay humedad, hay criadero, pero todas las acciones y las atenciones creo que somos de los pocos y creo yo a nivel de Centroamérica el único que en los momentos de crisis mantuvo la atención en todos los ámbitos. No es que por atender COVID deje de hacer lo demás. Y eso es muy importante porque eso nos ha ayudado a mantener ese control epidemiológico de las enfermedades que normalmente en invierno se incrementan. Y creo que aunque el dengue en esta etapa está teniendo un comportamiento mayor, tenemos en relación al año pasado un 88% menos de casos positivos. O sea que todo el esfuerzo de hacer la aplicación del BTI, de aplicar las fumigaciones a los casos sospechosos alrededor de las viviendas y el control de foco adecuado, ha venido incidiendo en que no tengamos una situación que hubiera sido muy difícil tener un incremento de COVID y también un incremento de las otras enfermedades epidemiológicas propias de los periodos de invierno. También la vacunación del H1N1, la neumococo, todo eso también ha contribuido, ¿no? Definitivamente. En las respiratorias, pues. Recordemos que nosotros para desde... los señores más adultos, pues. Y los que tienen enfermedades crónicas de base. Correcto. Recordemos que desde el 2010 Nicaragua implementó
la introducción y ampliación de un esquema de vacunación que era más dirigido a niños, que son priorizados, eran priorizados y siguen siendo priorizados, pero se amplió a la embarazada, se amplió desde el 2007 a otros grupos y en el 2010 ya se definió el hecho de poder aplicar la vacuna de neumococo a los adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas de base y la influenza. Entonces eso ha sido prácticamente, ya tenemos 10 años de estar haciéndolo y este año fue un año muy especial porque normalmente nosotros vacunamos adultos mayores de 50 y los niños menores de 2 años hasta 6 meses porque la vacuna está indicada de 6 meses hacia arriba, que tuviesen enfermedades crónicas de base, ¿no? Que son más vulnerables a las complicaciones. Pero este año nosotros ampliamos al grupo de intermedio, ¿no? De menores de 49 hasta los niños de 6 meses que tuviesen enfermedades crónicas de base. Esta campaña fue realizada en el mes de mayo-junio, en el momento más complejo, para asegurar que estuviesen protegidos contra la influenza y tuviésemos una condición de menor riesgo de tener esperando un COVID y también teniendo un cuadro gripal por influenza que se podía también complicar porque esas son situaciones que se han dado siempre. O sea, la influenza es una de las causas de muerte, las complicaciones por factores de este tipo en Nicaragua y en cualquier otro país, en otros países mayores, sobre todo cuando los climas son tan fríos y la gente a veces se somete a esas condiciones de riesgo. Aplicamos más de 1 millón de vacunas en la campaña de mayo-junio y ahorita estamos desarrollando una segunda etapa cubriendo a aquellos adultos mayores de 50 años que por alguna razón en ese momento no se le aplicaron. Entonces nosotros vamos a aplicar más de 1.200.000 dosis este año y continuaremos protegiendo y ampliando a esos grupos. Y eso es muy importante porque de una u otra manera cuando vos proteges contra una situación, ayudás, ¿no?, a poder enfrentar con una mejor elemento inmunológico otras enfermedades. Yo creo que ha sido un logro el hecho de que este año nosotros exitosamente aplicamos o vamos a aplicar más de 1.200.000 dosis de influenza. Muchas gracias. Esta primera parte vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos, doctora, hablemos un poco de las fortalezas que tenía Nicaragua para enfrentar esta situación de la pandemia. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Y continuamos, amigos televidentes. Doctora, desde luego, digamos, el modelo de salud de Nicaragua, que es comunitario, familiar, acercándose a la gente, jornadas de salud, de vacunación, atención médica oportuna, todo ese trabajo de hormiga, digamos, ese modelo constituyó una fortaleza para enfrentar lo que no esperaba nadie, ¿no? Este virus, esta pandemia, que tomó por sorpresa al mundo, pues. O sea, sin ese modelo, perdón, sin esa preparación previa de la inversión también pública en materia de salud, posiblemente la historia hubiera sido otra, doctora. Definitivamente, la verdad es que nosotros hemos venido fortaleciendo, ¿no?, desde el 2007 toda la infraestructura del sistema, ¿no?, tanto en hospitales departamentales como hospitales primarios, y eso es una condición de respuesta para poder asegurar esa atención a las otras enfermedades y también nos permitió enfrentar la situación del COVID, que creo que, como bien lo decía, nadie estaba preparado para eso. Yo creo que otro aspecto importante es revisar cómo también la capacidad de los recursos humanos en cantidad primero, porque realmente hubo un incremento importante durante todo este periodo para atender la situación de salud de nuestra población, pero también la calidad. Ha habido una preparación tanto de los recursos médicos como de enfermería para poder responder a las necesidades de salud de nuestra población y siempre se ha revisado en esta etapa en los análisis la importancia que tuvo el desarrollar esa especialidad en cuidados intensivos, en cuidados críticos. Normalmente nosotros teníamos especialistas en medicina interna que atienden la situación en las unidades de cuidados intensivos, pero con antelación, tratando de dar una mejor respuesta a nuestra población que llegaba a algunos aspectos de complicación y situaciones críticas en su abordaje, se desarrolló esta especialidad. Y realmente esto fue muy importante en el momento de enfrentar la situación del COVID porque en nuestros cuidados intensivos habían personas que tenían una especialidad para atender situaciones complicadas. Y eso fue clave, además de la estrategia que el país desarrollaba ya con el dengue de tener médicos o personales especializados como puntos
claves que decimos nosotros, puntos focales, donde vos llamás y decís esto está pasando y esta persona refuerza el seguimiento y el tratamiento de las personas por otras patologías y se usó también la misma metodología. Tuvimos personas que anduvieron, médicos en especialidad de cuidados intensivos, que visitaron también todas las unidades previamente y durante para ver si se cumplía todo el protocolo que nosotros ya lo teníamos preparado desde el mes de febrero. Prácticamente estábamos ya listos con todos los aspectos, tomando en cuenta las consideraciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y adecuado a nuestro modelo de salud familiar y comunitario para poder enfrentar esta situación. El hecho de que ya se venía equipando las unidades de cuidados intensivos para responder a otros aspectos críticos también ayudó sustantivamente a poder enfrentar y atender de una mejor manera a las personas que tenían complicaciones. Y la otra parte es la externa. O sea, todo lo que son las unidades, los hospitales se prepararon, se definieron los espacios y se hizo un flujo de ampliación. Si era necesario, si hubiesen más casos, poder irse ampliando para responder y no tener las situaciones críticas que vieron algunos países, que los pacientes estaban en los pasillos o estaban esperando fuera de los hospitales. Y eso es muy crítico y realmente en Nicaragua nosotros no vimos esa situación porque hubo una preparación con antelación para poder enfrentar esta situación crítica de tener pacientes complicados. Pero la otra parte es la parte externa. ¿Cómo se prepararon las unidades de atención primaria para garantizar la atención de entrada, ¿no? La que decimos nosotros que está de cara directamente a la comunidad, y en ese sentido pues se establecieron los flujos, el personal que iba a atender los cuadros respiratorios y definir qué pacientes eran leves y podían tener un tratamiento en casa con seguimiento y control en la familia, o cuáles ameritaban ese seguimiento oportuno de especialidad a nivel de los hospitales. Pero también el otro elemento muy importante y que consideramos clave es el haber salido a hacer las visitas tomando en cuenta todas las medidas preventivas para poder detectar en casa, no esperar que la gente llegue a la unidad, sino que ir a buscar y detectar oportunamente una situación de riesgo como era que tuviese un cuadro respiratorio que fuese sospechoso e inmediatamente actuar con un tratamiento. Yo creo que esa parte de nuestro modelo que está basado en la participación de la comunidad fue un elemento importante y sustantivo a la par del reforzamiento y del trabajo que se fue desarrollando a nivel interno de los hospitales, atendiendo los cuadros más complicados y pudiendo detectar los leves a nivel de la comunidad y poder asegurar todas las medidas preventivas y el tratamiento que corresponde, y eso vino incidiendo en el comportamiento realmente del COVID en nuestro país. Podríamos afirmar que en nuestro país la curva se aplanó, ¿no? La curva ha bajado y se mantiene así, estable, ¿no? Con los casos que estamos reportando semanalmente, pero es importante, ¿no?, mantener siempre la vigilancia activa. La toma de muestras se ha garantizado realmente en el 100% de todos los casos sospechosos que llegan a nuestras unidades, y se mantienen esos sitios centinelas revisando el comportamiento de las enfermedades respiratorias para detectar, porque eso te permite, si vos tomas una cantidad de muestras y ves que de tantas muestras te sale uno, pues se mantiene ese nivel. Pero si de repente vos ves, y eso es epidemiológicamente establecido, un incremento de algo que venía, entonces vos tenés que reforzar las medidas. Entonces creo que esa vigilancia constante y permanente que se estableció como una prioridad de poder realmente detectar cualquier brote en algunos lugares, pues se sostiene. Yo creo que esa es la clave, y continuar reforzando estas medidas preventivas en la población, porque esta es una corresponsabilidad. Y sobre todo los jóvenes, los que trabajamos fuera, los niños, tenemos que cuidarnos y proteger a la embarazada, a la persona que tiene alguna enfermedad de base y sobre todo a nuestros adultos mayores. Nosotros, por ejemplo, además del adulto mayor, recomendamos no solo el lavarse las manos, todas las medidas generales, la distancia, la mascarilla, sino que salgan nada más lo necesario y requerido. Y si salen, cuidarse, usar siempre su mascarilla si van al ámbito. Ir a su control si son mayores y que tienen enfermedades crónicas de base, acudir a su control de su enfermedad para que reciba su medicamento y tenga su condición de diabetes, hipertensión u otra enfermedad en condiciones de estabilidad y control. Entonces, hay otros aspectos que tenemos que cuidar, porque no solamente es quedarnos en casa y no atendernos a esa enfermedad que nos puede ser una situación de riesgo posteriormente. Entonces, es importante que sigamos cumpliendo estas medidas, y ahora realmente que se acerca la Navidad y nosotros tendemos a hacerlas purísimas, es importante siempre mantener esas medidas preventivas de lavado de manos, de la protección, de la distancia y el uso de mascarilla en esos ámbitos públicos que puede haber una cantidad de personas importante. Ahora,
hay rebrotes en el mundo y gracias a Dios pues no nos ha afectado como país, pues verdad, porque la situación en otros países es alarmante. Es difícil, realmente es difícil y lo importante en este sentido, ¿no? A nivel de Centroamérica, junto con Belice, somos los que tenemos menos casos. A nivel de la región de las Américas, realmente los mismos Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, pues han tenido situaciones complejas, y en el mundo pues también estamos viendo esos rebrotes en algunos puntos, y lo importante acá realmente es continuar con las medidas preventivas, mantener la vigilancia y esa preocupación y esa prioridad de nuestro gobierno en el sentido de proteger a nuestra población. Y creo que estamos trabajando en el sentido también de desarrollar otras estrategias, o sea, el hecho de que, por ejemplo, a través de las brigadas, de las clínicas móviles, de esta estrategia importante del hospital en mi comunidad, también evitar que el área rural, que fue menos afectada por la misma dispersión y las distancias entre las casas, le llevas la atención directamente a las comunidades, a la familia, y evitar que se movilicen a otros lugares que tal vez en algún momento presentaron casos. Entonces creo que de una u otra manera el hecho de asegurar la atención en el área rural de una manera directa con el personal nuestro cumpliendo las medidas preventivas, también mantener un control en el área rural y en la parte lejana, que realmente hay lugares que ni presentaron ningún caso, ¿no? Por la misma situación de distancia, y es importante continuar cuidándonos y cuidándonos para cuidar al grupo de mayor vulnerabilidad. Doctora, a propósito, la temporada de invierno no representó ningún incremento, gracias a Dios tampoco, ¿verdad? Mire, nosotros mantuvimos realmente en este caso pues cuadros respiratorios que nada tienen que ver con COVID, y en relación a las otras enfermedades, normalmente leptospirosis que se presenta, dengue, cuadros diarreicos, pues se han mantenido en un nivel bastante bajo. Nosotros hemos mantenido las medidas preventivas porque el lavado de manos es un elemento clave tanto para cuadros respiratorios como para cuadros digestivos. Claro. Porque al final eso va incidiendo en que si tocaste algo que estaba contaminado y tocaste la boca, no te va a producir un cuadro respiratorio. También recuerde que en la jornada de vacunación se incluye la desparasitación, y en este momento el país está desarrollando una segunda desparasitación en los niños en edad escolar, tanto en las escuelas como en la familia. Entonces ha venido más bien un fortalecimiento de las acciones. Garantizamos y vamos al día con todas las jornadas de aplicación de BTI a los recipientes útiles, pilas y barriles, y también eliminación de criaderos. Estamos desarrollando ahorita en esta semana lo que es el plan para la protección de los cementerios previo al 2 de noviembre, que implica fumigación, aplicación de BTI en las pilas y barriles que están en los cementerios, y aunados con el esfuerzo de la alcaldía, la limpieza, la eliminación de criaderos para tener las condiciones adecuadas, y que las familias nicaragüenses, al ir a hacer su visita a sus familiares, como es la tradición nuestra, ¿no?, honrar a nuestros familiares y a nuestros fallecidos, pues tengan una condición realmente de un nivel de riesgo mínimo. También las medidas de higiene a través de nuestros recursos del programa de higiene para las personas que venden afuera de los cementerios, que normalmente pues también hay tradiciones en los lugares de vender buñuelos, vender cosas, pero que se cumplan esas medidas higiénicas para que realmente vayamos y no tengamos ninguna complicación posterior. Nosotros vamos a colocar puestos de atención en salud el propio día 2 de noviembre. Entonces, continuamos trabajando y realizando un fortalecimiento de las acciones, no solamente dirigidos a los cuadros respiratorios, incluyendo el COVID, sino de una manera general, porque la respuesta tiene que ser integral y en todos los ámbitos. Ahora, a nivel mundial, pues la vacuna se atrasa, los estudios continúan y los pronósticos no son nada favorables acerca de la masividad de las vacunas, ¿no? Bueno, la verdad es que el mundo está a la espera, pues. La última información, porque nosotros estamos trabajando, al igual que otros países, en la continuidad de preparación, ¿no? Porque se decía que estaba a finales de este año, después que a mediados del próximo. Y lo importante, como lo decía al inicio, es que esta vacuna sea una vacuna efectiva y sea segura. Se hablan de 2 dosis para garantizar la protección de las personas de una manera total. Siempre hay esos rangos porque todas las vacunas tienen de 1 a un 5% de personas que pueden desarrollar, pero tiene que mantenerse esa efectividad y seguridad. Hay 30 vacunas, según la información que nosotros tenemos, que están más cercanas, y de esas 10 son las que están en la fase de clínica de revisión. Entonces estamos a la espera. Hemos estado trabajando en los factores de ética, de que las investigaciones realmente respalden, que sean efectivas y seguras, preparándonos para poder tener la capacidad de almacenamiento, porque los países ante una nueva vacuna tenés que tener las condiciones de almacenamiento en cadena de frío adecuada.
priorizar los grupos porque no hay vacunas para todos. Las primeras etapas se establecen que los grupos priorizados siempre tienen que ser los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas y el personal de salud de cara a la atención directa, que tiene más riesgo que el que está administrativo en una oficina, y poder ir de esa manera, de una manera en etapas, mientras se van produciendo, asegurando la protección de los otros grupos. O sea que nosotros hemos ido dando los pasos de preparación para estar listos en el momento en que esa vacuna ya se defina. Esta es la adecuada, esta es la efectiva, esta es la segura, y en esa línea estamos trabajando. Pero mientras esa vacuna llega, lo importante para nosotros es mantener la vigilancia, mantener esos espacios de atención adecuados en los diferentes niveles y el cumplir las medidas preventivas en todos los ámbitos de la vida de cada uno y cada una de los nicaragüenses, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde vamos recreativos. También los restaurantes, los lugares tienen que tener esa disposición de mantener agua y jabón o alcohol, que en algunos lugares ponen esos frasquitos, claro, para que las personas cuando entren, ya entren con sus manos limpias y no vayamos a contaminar las mesas y los lugares. Y guardar siempre entre unos y otros grupos una distancia que nosotros decimos una sana distancia para realmente protegernos de cualquier situación y no tengamos un rebrote puntual en algunos lugares. Entonces es muy importante que fortalezcamos esos aspectos. Gracias, doctora. Estaba pensando en lo que me dijo al comienzo, nos dijo al comienzo, hace un rato, que a los centros de salud y a los centros hospitalarios hay que llevar preferiblemente la mascarilla, ¿no? Pero algunos no la llevan. Y cómo somos los nicaragüenses, ¿verdad? Porque si vas a un centro de compras te le exigen, entonces ahí sale, que tengo que llevar la mascarilla porque si no, no me dejan entrar, ¿no? En el banco. Y en el banco también, si no me dejan entrar, entonces ahí sí va la mascarilla. Pero somos tercos porque hay en el lugar en el que deberemos defendernos aún más, porque como usted dice, pues allá anda gente enferma y todo lo demás, pues mejor llevar la mascarilla, ¿no? Lo importante de esto es que lo obligado es complejo porque uno lo deja de hacer. Lo importante de estar informando a la población es el hecho de que se asume esa responsabilidad y se tiene claro ese riesgo. Y por lo tanto, yo que salgo a la calle me debo de cuidar para proteger a mi papá, para proteger a mi abuelito, para proteger a mi hermano que es enfermo o tiene una condición de riesgo. Entonces, a veces el hecho de tener esa conciencia es importante porque a lo mejor yo soy joven, que no lo soy, pero no me va a dar un cuadro tan grave y eso hace que los jóvenes se pongan un poco relajados. Pero el hecho de que si yo no me cuido, puedo perjudicar a la persona que más quiero en casa, a mi abuelito, a mi hermanito que tiene una condición de riesgo, a mi mamá que tiene una situación, es lo importante. Entonces ya no lo vamos a hacer porque el banco me exige que si yo no entro al banco a cambiar mi cheque porque debo llevar la mascarilla, sino porque tenemos que cuidarnos. Y ese nivel de conciencia y responsabilidad es lo que estamos desarrollando diario, ¿no? En las visitas, en las charlas, en los murales, porque ha habido un esfuerzo a través de los medios, están siempre los mensajes de por qué debemos de protegernos y cómo debemos de ponernos la mascarilla, cómo debemos de quitarnos la mascarilla, cuáles son los pasos de lavado de manos, porque eso tiene que ser un hábito que si lo desarrollamos y lo asumimos, debe quedarse con nosotros para siempre. Claro, y se estaba pensando si comenzar con los chavalos, que son los que llevan a la casa, decían el virus. Mire qué importante el desarrollo y el trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, donde los niños, si usted mira, hay mucha información y estamos trabajando juntos en el hecho de que en el niño se vaya formando ese hábito de lavado de manos con el tiempo requerido y de la técnica adecuada para realmente liberar y asegurar que nuestras manos están libres de virus, bacterias, parásitos y cualquier otra situación. Y realmente creo que ha sido un bonito trabajo lo que se está desarrollando en las escuelas. Hubo una semana que hubo la estrategia de lavado de manos y se fortaleció mucho ese hábito. Y el niño realmente, como usted lo dice, es el que lleva el mensaje y te dice, mamá, no te lavaste las manos. Entonces uno como adulto reacciona y el más pequeño es el que está llevando y reafirmando ese mensaje positivo. Entonces creo que el desarrollar estas estrategias desde la niñez son los elementos claves que nos van a hacer ese adulto preparado. Los chavales se pusieron más rígidos que algunos adultos, ¿verdad? Y eso es cierto. Le agradezco, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Vamos a irnos a la pausa. No se vayan, tenemos más, ya regresamos.